¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, voy a continuar inmediatamente con la biografía de Sosima, siendo él todavía oficial del ejército imperial, ¿no? Entonces voy a leer. Adquirí un tropel de costumbres y opiniones nuevas que hicieron de mí un individuo casi salvaje, cruel y ridículo. Interesante, ¿no? Con qué dureza habla de sí mismo. Adquirí un barniz de cortesía y modales mundanos, al mismo tiempo que el conocimiento del francés, lo que no impedía que considerásemos a los soldados que nos servían en el cuerpo como verdaderos animales. Y yo, más que mis compañeros, pues era el más impresionable de todos. Es decir, por un lado el refinamiento y por otro lado la brutalidad. O sea, él habla francés, un barniz de cortesía, pero trata a sus soldados, él es oficial, como si fuesen animales. Desde que fuimos oficiales, yo leyendo, estuvimos dispuestos a verter nuestra sangre por el honor del regimiento, pero ninguno de nosotros tenía la más remota idea de lo que era el verdadero honor, y si hubiésemos adquirido esta noción de pronto nos habríamos reído de él. Interesante. Nos enorgullecíamos de nuestro libertinaje, de nuestro impudor, de nuestras borracheras. No es que fuéramos unos pervertidos, todos teníamos buen fondo, sin embargo nos portábamos mal, y yo peor que todos, ¿no? En fin, lo que les comenté en el audio anterior, si les interesa, lo pueden escuchar. Es decir, todos teníamos buen fondo, y esto me parece importante, ¿no? Rescatar el buen natural de estos jóvenes oficiales, ¿no? En general, de la juventud en general, la buena madera. Pero, sin embargo, el comportamiento es el comportamiento brutal, pervertido, libertinaje, borrachera, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo se compagina este buen fondo natural con el comportamiento ¿no? Claro, tenían una idea errónea fundamentalmente de lo que es el honor. Bien, entonces sigo describiendo un poco, ¿no? Relatando la biografía del joven oficial que se va a convertir en un guía espiritual después de muchos años. Si él conoce en una ciudad donde él sirve como oficial del ejército a una joven mujer, se enamora de ella, él le declara su amor, pero como él no está decidido a dejar otros amoríos, no le propone matrimonio. Si la quiere, pero digamos no tanto, ¿no? Es algo también muy habitual en aquella época. Entonces él es enviado a una misión militar y cuando vuelve a la ciudad encuentra que esa joven ya ha contraído matrimonio con otro hombre, que es un hombre más rico, más educado y de mejor apariencia que él. Entonces Sosima se siente ofendido, se siente burlado. Es más, él siente que es imposible. ¿Cómo puede ser que ella haya preferido a otro hombre y no me haya esperado a mí? ¿No? Es ridículo. Claro, eso es el honor, ¿no? En fin, ese yo, ¿no? El yo, el ego. Entonces, él va habitando en él, ¿no? Digo, en este joven de buena madera, de buen natural, va creciendo el resentimiento, el odio, y entonces encuentra la ocasión para ofender al esposo de esta chica, ¿no? De su exnovia, digamos, si quieren, ¿no? Entonces él lo provoca, le arroja el guante, el marido, ¿no? Ofendido, arroja, es decir, lo desafía a un duelo a muerte. Era fácil porque se trataba simplemente de provocar a una persona diciéndole cualquier cosa y esa persona se sentía obligado a arrojar el guante, ¿no? A desafiarlo a un duelo a muerte. ¿Para qué? Para lavar el honor. Fíjese cómo de forma imperceptible, inconsciente, involuntaria, un hombre se convierte lisa y llanamente en un homicida, porque Sosima es un oficial del ejército. O sea, maneja mejor, teóricamente, las armas, ¿no? El revólver, que este hombre, que aparentemente no era militar. No importa eso. Lo que importa es que su intención es matarlo legalmente si quieren, porque el que mataba a otra persona en un duelo a muerte no era condenado, ¿no? Aunque estaba prohibido, era una costumbre, ¿no? Que estaba aceptada. Leo. Por la noche, al regresar con un humor de perros, me enfurecí con mi ordenanza, ¿no? Con su ayudante militar, Atanasio, y lo golpeé con tal violencia que su cara empezó a sangrar, ¿no? Este es Sosima.
Hacía poco que estaba a mi servicio y ya le había maltratado otras veces, pero nunca de un modo tan salvaje. Pueden creerme, mis queridos amigos, han pasado 40 años desde entonces y todavía recuerdo esta escena con vergüenza y dolor. Sosima, un joven, no de unos 20 años, que hace un poco tiempo era un joven idealista, alegre, divertido, honorable, refinado, un poeta, etcétera, no se va convirtiendo inconscientemente en un canalla que golpea brutalmente a su pobre sirviente y desafía a muerte sin ninguna razón a un hombre solamente porque una mujer lo eligió no a él sino a este hombre, ¿no? Claro, uno dice, ¿esto qué es? ¿Por qué sucede esto, no? Esto no es coraje, obviamente. Esto tampoco es honor, esto es bajeza, es villanía, ¿no? Es un canalla. Se ha convertido en un canalla. Pero de repente se pregunta, es decir, como que reflexiona un poco como el hijo pródigo, ¿no? ¿Quién soy? ¿En qué me he convertido? Se preguntó el joven Sosina. Leo, de los hermanos Karamazov. Me asomé a la ventana que daba al jardín. El sol había salido, era un día hermoso, trinaban los pájaros, ¿no? Pájaros. O sea, es la madrugada, momentos antes de batirse a duelo con su rival. ¿Qué me pasa?, me pregunté. Tengo la sensación de que soy un infame, un ser vil. De pronto advertí que el motivo de mi inquietud eran los golpes que había dado Atanasio la noche anterior. Mentalmente reviví la escena como si en realidad se repitiese. Vi al pobre muchacho de pie ante mí, en posición de firmes, ¿no? Claro, es un soldado, mientras yo lanzaba mi puño contra su rostro con todas mis fuerzas. Él mantenía la cabeza en alto, los ojos muy abiertos, y aunque se estremecía a cada golpe, ni siquiera levantaba el brazo para cubrirse. Que un hombre permaneciera así mientras le pegaba a otro hombre, esto era sencillamente un crimen. Sentí como si una aguja me traspasara el alma. Estaba como loco mientras el sol brillaba. El ramaje alegraba la vista y los pájaros loaban al Señor, ¿no? De nuevo el contraste entre la naturaleza inocente, ¿no? Y estos golpes, mientras que el soldado está en posición de firme, el oficial se descarga, ¿no? Descarga en él su resentimiento. Me cubrí el rostro con las manos, me arrojé sobre el lecho y estallé en llanto. Entonces me acordé de mi hermano Marcel. Este momento de reflexión recapacita Sosima, ¿no? Y se da cuenta que se ha convertido en un canalla. Interesante, ¿no? Creo que cada uno de nosotros ha experimentado en su vida momentos como de iluminación y se da cuenta, ¿no? Que cuando uno se mira al espejo dice, ¿en qué me he convertido? Entonces, claro, este oficial descarga su amargura en este hombre paciente y manso que representa al pueblo ruso. Es decir, Atanasio es el pueblo ruso. Es el pueblo que día tras día, año tras año va recibiendo golpes y golpes y golpes. También hoy, pero ayer no menos, ¿no? De estos jóvenes ilustrados, ¿no? Aparentemente refinados, pero brutales, egoístas, ¿no? Que constituyen, por otro lado, la clase gobernante en general, ¿no? Esto de que vi al pobre muchacho de pie, ¿no? Mantenía la cabeza en alto, con dignidad, los ojos muy abiertos y que no levantaba su brazo para cubrirse. Es decir, lo interesante es la actitud de Atanasio, la que le revela a Sosima su propia bajeza, ¿no? Claro, ¿quién se deja pegar de esa manera? Es una buena pregunta. Bien, y finalmente termina el párrafo con un recuerdo que un poco cierra la historia, si ustedes la han seguido, cierra la historia recordando a Marcel, ¿no? Marcel, ¿quién es? Marcel es el hermano de Sosima que tiene una experiencia de intensa y auténtica felicidad por el solo hecho de existir. Marcel es feliz, Sosima no es feliz, porque su felicidad consiste, vas a saber en qué, porque él no quería casarse con esa mujer, no le propuso matrimonio. Pero cuando ella lo rechaza, él se resiente, ¿no? Entonces está arrastrado por la moda, ¿no? Se ha convertido en un hombre opuesto a Marcel, que era feliz por el solo hecho de existir, y Sosima nunca va a ser feliz, ¿no? Obviamente porque su alma es como un abismo, ¿no? Sentí como una aguja traspasa mi alma. Estaba como loco.
Mientras el sol brillaba, me cubrí el rostro, ¿no? Estallé en llanto, ¿no? Bien, entonces sigo leyendo, creo que es interesante, es un texto muy bien escrito, ¿no? Realmente que logra emocionar al lector, ¿no? Y uno se imagina realmente a este joven que está a punto de batirse a duelo y de repente se da cuenta la locura que va a realizar, ¿no? Leo, y de súbito apareció en mi imaginación, con toda claridad y con todo su horror, lo que iba a hacer. Iba a matar a un hombre de bien, a un hombre de corazón noble, inteligente, sin que yo hubiera recibido de él ni la menor ofensa, y por mi culpa su mujer sería desgraciada para siempre. Ella viviría en una incesante tortura y moriría, etcétera, ¿no? Esto es lo que sucedía habitualmente en la época de Dostoyevsky y sobre todo en la primera mitad del siglo XIX, ¿no? Estas historias que relata, por ejemplo, en su gran novela, ¿no? Yevgeny Pushkin, ¿no? Yevgeny Onegin, que entre paréntesis el mismo Pushkin, siendo el mejor poeta, el más grande poeta de Rusia, etcétera, murió en un duelo también por defender su honor, el honor de su mujer, ¿no? Por una tontería, una estupidez que dijo uno que lo provocó. Lo provocó, ¿no? Un tal Danton, bueno, es otra historia, porque obviamente todos envidiaban el talento de Pushkin, talento poético. Lo mismo sucedió con Lermontov, ¿no? Que murió también en un duelo, un gran poeta, ¿no? Y un hombre de enorme profundidad, etc. En fin, lo que está describiendo aquí Dostoyevsky no es algo raro o excepcional, ¿no? Sino es algo que sucedía en forma frecuente, ¿no? El destino. Lo que sucede es, claro, que Zosima logra dar un paso, ¿no? Logra reflexionar, darse cuenta, antes de hacer, ¿no? De cometer ese crimen, lo que iba a hacer, ¿no? Bueno, entonces llega el momento del duelo, el rival dispara primero, están ellos a 12 pasos, ¿no? Hay reglas de duelo, como ustedes se lo imaginan. A corta distancia, yerra el tiro, es el turno de Zosima, pero él se niega a disparar. O sea, empieza aquí la vida del auténtico Zosima, ¿no? Del monje, todavía no es monje. Es un cobarde, todos se ríen de él, ¿no? Cobarde, cobarde, ¿no? ¿Cómo no va a disparar? Aparte, es su turno, claro. Es una locura, ¿no? Pero de todas formas, él se niega a disparar, lo tienen por loco, por tonto, cobarde, y empieza a predicar ahí en el regimiento estas cosas infantiles, ¿no? Absurdas, acerca de la fraternidad, de la felicidad, ¿no? Del amor. Sus compañeros se burlan de él y finalmente le exigen que se dé de baja, ¿no? Que pida la baja del ejército porque al no responder en el duelo ha ofendido el uniforme del regimiento. Tiene que renunciar a su vocación, o sea, todo al revés. Claro, bueno, él así lo hace, obviamente, de buena gana, porque ya él entiende que no tiene futuro en el ejército. Descubre entonces una nueva vocación, ¿no? Que es la vocación monástica. Entonces, esta es la historia que he dejado no para el final, porque el material acerca de Zosima es muy abundante, pero he dejado para el final el inicio de su vida, ¿no? Esta vida de oficial, ¿no? Que lo lleva casi a cometer un homicidio. Claro, él decide, digo, hacerse monje, una decisión muy radical, ¿no? Porque renuncia a todo. Es algo más que el mero arrepentimiento, ¿no? Va más allá, descubre algo nuevo, quiere conocer a Dios, quiere conocer, en fin, quién es Dios, ¿no? Y qué es la vida espiritual, ¿no? Entra a un monasterio, ustedes saben, la vida monástica es una vida muy regulada, donde se comparten muchas cosas, ¿no? El vestido, la comida, los momentos de oración, el trabajo, el descanso, ¿no? Es como un permanente combate espiritual que lleva adelante con éxito, hay que decir, este joven, ¿no? Que se transforma luego de muchos años en un sabio, ¿no? En un monje. Dostoyevsky entiende, como ustedes saben, que el monacato es una institución muy importante, pero que se encuentra en decadencia. En decadencia, como ustedes saben, muchas órdenes religiosas, también aquí en la iglesia nuestra occidental romana. Las congregaciones religiosas han tenido momentos, periodos, no sé llamarlo de triunfo, ¿no?
de intensa y auténtica vida espiritual, pero después de decadencia, ¿no? Es decir, han perdido el sabor, como dice la Escritura, ¿no? El Señor Jesús trae el ejemplo de la sal. Saben, la sal, siendo sal, puede perder su sabor. No es que deja de ser sal, pero al perder su sabor ya se convierte en un cristal con un valor menor al cristal, no sé, de un grano de arena, ¿no? Ustedes, dice Jesús, son la sal de la tierra. Pero cuando la sal se vuelve insípida, no puede ser salada otra vez. O sea, no se puede recobrar el gusto de la sal, ¿no? No puede. Como una cualidad intrínseca de la sal. Cuando pierde el gusto, lo pierde para siempre. Entonces ya no sirve para nada, es tirada y pisoteada. Porque claro, son piedritas blancas, ¿no? Es decir, hay algo de definitivo en esto, ¿no? Es decir, la sal no es como el agua puede volver a calentarse, ¿no? El agua se enfría y se vuelve a calentar, ¿no? O la salud, por ejemplo, uno la pierde y la vuelve a recobrar, ¿no? Con descanso, no sé, medicamentos, o la fuerza se recobra con el descanso. Vale decir que, así como en la física hay procesos reversibles o irreversibles, ¿no? Como la sal o el agua, así en la vida espiritual también, en la vida humana, hay procesos que son reversibles y otros son irreversibles. Por eso es interesante que algunos santos que son reformadores se llaman. ¿Qué significa esto? Que no intentaron reformar el monasterio donde vivían o la congregación religiosa, ¿no? Sino que decidieron iniciar algo nuevo dentro de un carisma inicial. Por ejemplo, San Bernardo inicia la orden de los cistercienses, ¿no? Que es un desprendimiento de los benedictinos. O Santa Teresa de Jesús inicia, no sé, las carmelitas descalzas, y así, etcétera, ¿no? O las órdenes franciscanas, ¿no? Que están los menores, los mínimos, los conventuales, etcétera, ¿no? Claro, es decir, ellos decidieron no quedarse en el monasterio, viviendo una vida distinta, como rodeada de pocos amigos, ¿no? Porque no tiene sentido ni para él ni para los monjes de ese monasterio, sino iniciar una cosa nueva. Entonces, en el caso de Zosima es un poco distinto, porque la vida monástica en los monasterios orientales es distinta. O sea, el monje, o sea, un monje grande como Zosima, él vive dentro de un monasterio, pero vive en su celda, recluido en su celda amplia, ¿no? Donde él recibe amigos y peregrinos, vive una vida propia, ¿no? Y tiene amigos y tiene enemigos, pero un poco la vida comunitaria pasa como un segundo lugar, ¿no? Como que el monasterio es una comunidad de pequeñas comunidades. Porque claro, en esa estructura material que llamamos monasterio, ¿no? Cada uno vive según su propio criterio, ¿no? O sea, según sus propias fuerzas y etcétera. Si comparten el techo, como sucede también, entre paréntesis, en una familia, ¿no? En familia, muchas veces los miembros de la familia comparten el techo, no se molestan, viven según determinadas reglas, la principal de las cuales es yo no los molesto y ustedes no me molestan, ¿no? Pero claro, eso no es lo ideal. Entonces, claro, Zosima, se va convirtiendo poco a poco en un starets, ¿no? Que es un guía espiritual. Claro, entonces la gente lo visita y eso provoca la envidia y los celos de otros monjes, ¿no? Monjes, por otro lado, que no reconocen la institución del starchestvo, se llama en ruso. Starchestvo es una institución tradicional dentro de la iglesia que consiste en una relación particular entre un guía espiritual o padre espiritual y un discípulo que se somete voluntariamente a los consejos o indicaciones de su guía. Y algunos dicen que eso no es cristiano directamente, ¿no? Porque el hombre debe someterse solamente a Dios, no asumir la mediación de un starets. Bien, es una discusión que hasta el día de hoy está vigente, porque hay mucha gente, curas, que abusan de esta guía espiritual, ¿no? Que impiden que su discípulo crezca en libertad. Pero por otro lado, el hecho de la obediencia es interesante, importante, porque nos libera de nuestro ego, que es nuestro mayor enemigo. Entonces, cuando uno obedece, sabe que no está haciendo su voluntad. Acerca de esto, Dostoyevsky reflexionó mucho, y fíjense ustedes cómo le da lugar Dostoyevsky a esto del monasterio, etc., ¿no? Y repito, porque para él la iglesia es muy importante. Ustedes son la luz del mundo, la sal de la tierra, ¿no?
al final de su vida, Dostoyevski creo que no solamente que se reconcilia con la iglesia institucional, sino que pone su esperanza en ella. Leo de los hermanos Karamazov: verdad es que este sistema ya milenario de regeneración moral, mediante el cual pasa el hombre, al perfeccionarse, de la esclavitud de la libertad, puede ser un arma de dos filos. Es claro, ¿cómo pasa de la esclavitud a la libertad? Claro, porque la obediencia te hace pasar de la esclavitud al propio ego a la libertad de los hijos de Dios. Mediante, digo, la obediencia. Pero Dostoyevski señala esto puede ser un arma de dos filos, ya que en vez de la humildad y el dominio de uno mismo, puede fomentar un orgullo satánico y hacer de un hombre un esclavo, no un ser libre. Interesante, ¿no? Cuidado. O sea, la obediencia que está destinada a liberarnos de nuestro ego puede hacernos esclavos. Es muy interesante, es muy actual, ¿no? Claro, la obediencia es una virtud, pero también puede ser un vicio. O mejor dicho, en la virtud se encuentra, como ya señalaba Aristóteles y enseña Santo Tomás, la virtud moral. La obediencia es una virtud moral, no teológica. La virtud moral se encuentra entre dos extremos, o sea, puede ser excesiva o insuficiente, ¿no? Yo, viviendo en Rusia, muchas veces me encontré con casos de exceso de obediencia, ¿no? Recuerdo una vez estando yo en una reunión un poco semi-privada con un starets también, ¿no? El padre Basilio en San Petersburgo, un hombre de Dios, entró una mujer llevando a su hija y a su yerno, ¿no? La hija estaba feliz y el yerno tenía cara de pánico. Entonces la mujer, ¿no? La futura suegra de este joven le pregunta al padre Basilio, dice, ¿son el uno para el otro? El padre Basilio, ¿qué iba a decir? La vieja se lo comía crudo si llegaba a decir que no, ¿no? Y esa no es la función del starets, ¿no? Padre, tengo que invertir en bitcoins o en libra o en Merval, qué sé yo, ¿no? No me preguntes estas cosas. Está mal, ¿no? Y a algunos curas les encanta, ¿no? Se sienten ellos muy satisfechos al ver que está rodeado de discípulos que le preguntan si tienen que, no sé, rascarse con la mano derecha o la mano izquierda, ¿no? Es un grave problema esto, sobre todo allá, acá no tanto. Entonces, esto digo que algunos monjes y en el monasterio donde vive el Zosima, ¿no? Él tiene declarados enemigos, ¿no? Que lo odian y hablan mal del starets como una perniciosa innovación, ¿no? Ajena a la gran tradición ortodoxa que no conoce esto del starchestvo, ¿no? Zosima es un fraude. Entonces, digo, el pobre Zosima está refugiado en su celda, rodeado de aduladores y también de enemigos y claro, de envidiosos porque los otros monjes ven como Zosima está rodeado de afecto, ¿no? Les llevan regalos, sobre todo las mujeres, ¿no? Les llevan regalos, lo entretienen con conversaciones, ¿no? Y enriquecen la vida cotidiana del monje que en general es muy monótona y puede llegar a ser un poco aburrida, ¿no? No es tan sencillo esto de la vida de Zosima, que parece un hombre feliz y realmente lo es, pero es un hombre que también tiene muchos sufrimientos, ¿no? Del lado de sus hermanos. No es fácil, ¿no? Porque el monje, aunque ama la soledad, ¿no? Monje significa monajos en griego, ¿no? El solitario también se puede sentir triste, desganado o aislado del pueblo cristiano, ¿no? Es complicado. Y entonces este tema del starchestvo no puede ser dice Dostoyevski, un arma de doble filo. Zosima, por otro lado, hace cosas raras, ¿no? Por ejemplo, un joven le confiesa sufrir no de posesión diabólica, ¿no? Sino el diablo se le aparece, ¿no? Entonces, el Starets le recomienda ayuno y oración, ¿no? Pero después le da un remedio, ¿no? Le da a tomar una poción. Claro, uno dice, ¿cómo? ¿Qué le dará, no? Si era un ribotril, no sé qué, una poción. Claro, y esto sorprende a sus hermanos porque Jesús claramente no habla de poción, es decir, no habla de poción. Cuando él habla de este tipo de problemas, ¿no? De carácter preternatural, que se llama, estos demonios no salen sino con oración y ayuno. Jesús no habla de jarabes,
ni de mezcla de hierbas o cosas así, ¿no? Entonces, claro, los monjes dicen, ¿qué le está dando? ¿Qué es esa poción, ¿no? Ese jarabe. Yo tampoco sé sinceramente, pero es probable que Zosima se haya dado cuenta de que este joven padecía de una enfermedad psiquiátrica. Y ya en aquella época, aunque no existían estas cosas de la psiquiatría moderna, existían, en fin, remedios, ¿no? Bueno, ¿por qué no? Quizá lo ayude una poción, ¿no? En fin. Pero claro, lo critican sin entenderlo. Hablando de esto, aunque me voy de nuevo por las ramas, ustedes recordarán que el Señor Jesús también utilizaba algunas cosas un poco extrañas, ¿no? Por ejemplo, cierta vez, cuando él curó a un ciego, dice el Evangelio de San Juan, ¿no? Capítulo 9, escupió en la tierra, hizo barro con la saliva y le untó el barro en los ojos. Y uno dice, ¿qué necesidad tiene Jesús siendo él el verbo, ¿no? ¿Qué necesidad tiene de hacer todo este ritual, ¿no? Un poco extraño? Simplemente una palabra es suficiente, ¿no? Ve, o le ordena recobrar la vista. No, escupe en la tierra, hizo barro con la saliva y le untó en barro en los ojos, ¿no? Y no es la única vez. Por ejemplo, un sordo mudo, ¿no? En el Evangelio de San Marcos, le metió los dedos en los oídos y escupiendo, le tocó la lengua con la saliva y levantando los ojos al cielo, suspiró profundamente y le dijo, Efatá, esto es, ábrete. De nuevo, ¿no? Jesús realiza una especie de ritual, es la estructura sacramental del cristianismo, presente en la misma persona del Señor que, siendo Dios, se hace visible para a través de lo visible, de lo material, ¿no? De la saliva, del barro, de las manos, del pan, del vino, del aceite, ¿no? Del agua, ¿no? Llevarnos a la comunión con el visible. El caso de Zosima, en cambio, parece, que le dio un calmante a este joven, ¿no? Un remedio para los nervios. Claro, porque es gente que está como obsesionada con lo demoníaco y eso es parte de una enfermedad, de una obsesión y nada más, ¿no? Es decir, es importante distinguir los fenómenos espirituales de los psiquiátricos. Bueno, disculpen si me voy demasiado por las ramas, de todas formas también las ramas son interesantes, ¿verdad? Bueno, con esto me despido, que tengan un muy, pero muy buen día.